Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Gran Desconocido. Como siempre, gracias por tenernos en sus corazones, en sus hogares. Quiero pedirles una oración muy especial por Corunum, por todas las personas que están en esta obra de evangelización. Quiero que experimenten un Dios real y por eso se hace el Gran Desconocido. Quiero darle honor y gloria al Espíritu Santo, el Señor y dador de vida. El Espíritu Santo es quien nos da la vida, quien nos santifica, quien nos conecta con el corazón del Padre. Es la promesa última de Jesús. Y la cruz sin el Espíritu Santo no tiene sentido. La cruz sin la primicia del cielo, saber que tenemos una mansión que papá ha preparado, no tiene sentido. Y por eso queremos darle la gloria al Espíritu Santo y que ustedes entiendan, que todos entendamos que Dios está vivo, que Dios actúa ahora como lo hizo de antaño a través de su Espíritu y que por el Espíritu podemos decir Abba y sentirnos hijos de Dios. Hoy nos acompaña una persona muy especial, Anita, la cual estimo mucho, quiero mucho también. Me he conectado mucho con su experiencia de vida preparando esta entrevista y siento pues que la conozco desde siempre, pero obviamente me regocijo y me alegro en lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, Anita. Ay, gracias Andrés, gracias por la invitación y sí, creo que es el sentimiento de un solo espíritu que habita en la iglesia. Sí, así es. Bueno, Anita, una pregunta muy obligada. Hablemos un poquito de quién era esa Anita antes de conocer al Señor, qué hacía y cómo te empiezas a acercar a Él. Y también que nos hables de algo muy complejo en tu vida, que fue la muerte de tu padre y que tuvo que ver mucho con esa amargura de tu corazón. Así es, Andrés. Mi historia es la historia de muchos que nos alejamos de Dios cuando sentimos que Él no actuó en el momento en que más lo necesitábamos. Mi papá era un gran hombre, un gran padre, un gran cristiano y cuando yo tenía 12 años, en el año más violento posiblemente que ha atravesado Medellín, que fue en el 91, a mi papá lo matan. Entonces, en ese momento mi corazón de una pequeña buscando esa ayuda del Padre Celestial fue una oración que hice con mucha fe pidiendo de que no fuera pues como cierta esta noticia, pero sí lo era. Digamos que eso me marcó en mi vida un alejamiento completo de Dios Padre y de asumirme como la responsable de salir adelante en mi vida. Y eso trajo, digamos, ese alejamiento trajo muchos desastres en lo emocional, en mi desarrollo como mujer, en mi adolescencia, la rebeldía, la tristeza, muchas consecuencias que fui viviendo de ese alejamiento en Dios y crecí siendo una mujer que buscaba con qué ser llenada, con qué llenar el corazón, ese vacío que había dejado la pérdida de mi padre y también de la pérdida de la conexión con Dios. Y luego de andar muchos años, 27 años por fuera de la presencia de Dios, probarlo todo desde el placer, desde la vida mundana, desde lo espiritual que ofrecen otras corrientes, darme cuenta que seguía siendo esa niña de 12 años completamente vacía, que seguía siendo esa niña de 12 años que no había resuelto el principal vacío de su corazón y en ese momento llega Jesús a mi vida. Y una cosa importante, Anita, hay algo que es muy normal cuando no tenemos la presencia de Dios y me encanta que hables de la presencia de Dios. Obviamente la presencia de Dios es muy activada por el Espíritu Santo, pero hay algo muy normal y es que ese vacío lo tenemos que llenar con algo, tenemos que buscar en alguna parte y en este transcurso de los años, con la experiencia que tengo de conocer tantos casos, de ayudar a muchas personas, al final del día uno entienda que la gente tiene sed, que están necesitados y que como tú lo decías, algunas veces es el placer, otras veces las relaciones, otras veces las drogas, otras veces el eclecticismo religioso, la nueva era, pseudoespiritualidades, naturalistas, yoga, ese tipo de cosas para encontrar lo que tanto escuchamos hoy en el mundo, mindfulness, ¿cierto? Que es como al final del día la gente busca plenitud y hay alguien que dijo,
mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la puede dar. ¿Qué significa esto? Que nadie en el mundo, Anita, y tú lo has experimentado, puede dar esa paz. Nadie, no importa el gurú, no importa el coach, no importa la experiencia religiosa. Y es algo muy bonito porque al final del día naces del corazón del Padre y a Él retornas. ¿Cómo se da ese proceso de encontrarte con Dios después de, creo que me has dicho, 27 años, de no saber qué es la presencia de Dios, de estar buscando esa plenitud, ese anhelo? ¿Y cuál es la relación de encontrarse con ese Dios y el perdón, la importancia del perdón y la conexión con el Espíritu Santo? Sí, miren, ese vacío y después, como te contaba, de practicar muchas búsquedas espirituales, que en algún momento es como un placebo que uno cree que funciona, pero me encontré con un vacío y digo, ¿yo qué más hago? Me tengo que parar en la cabeza. Un amigo, de forma, yo creo que muy desprevenida, me invita a una clase de Biblia. Yo lo llamé a él, quería esa noche pues como conversar con él, me dijo, no puedo, Chinita, verme con usted, pero venga, le invito a una clase de Biblia. Tengo clase de Biblia, la invito. Y yo, pues vamos. Yo llegué allá, gente muy rara, ante mis ojos mundanos, gente muy rara. Empiezo a escuchar la palabra de Dios. Recuerdo muy bien que estábamos viendo la carta de Hebreos y siento que Dios habla a mi corazón y me dice, deja de usar intermediarios para encontrarme. Habla conmigo directamente. O sea, fue un diálogo mientras que la clase de Biblia se desarrollaba. ¿Y cómo lo sentiste? Un diálogo profundo, una voz interior. Algo aquí en el corazón. Era tu primera vez, yo creo que en una clase de Biblia. Sí, era mi primera vez. Y sobre todo, pues la carta de los Hebreos, la carta de la fe, pero no es una carta fácil tampoco. Pues no te invitaron como al lugar que uno esperaría para encontrarse con Dios, pero sí, pues una experiencia muy bonita. Sí, no te lo puedo explicar, pero yo sentí desde ese momento que Dios habló a mi corazón. Y yo mentalmente, mientras que iba la clase desarrollándose, le iba diciendo a Dios como, listo, entonces yo voy a seguir viendo a esto, voy a dejar de meditar. Fue muy extraño porque yo no sé si es que el espíritu cuando yo entré allá se encendió, porque me empezó a dar una línea muy, muy clara y me dijo, yo misma llegué a las conclusiones de, pues el espíritu en mí, dejo de meditar y empiezo a venir a esta clase. Y efectivamente empecé a ir a la clase de Biblia y empiezo a encontrarme con un Dios maravilloso y me quitó el piso. Estaba en una relación en ese momento, se terminó la relación, empiezo a tener un cambio en mi conducta que yo todavía no podía entender y permanecía en mucho silencio en mi trabajo porque yo pasé de ser una mujer completamente alocada, con un libertinaje súper marcado, con unos comportamientos como muy libres. Ay, ¿qué está pasando? O sea, fue muy extraño, pero a la vez Dios dijo, en esta ocasión no se me escapa, y prácticamente empecé a conocerlo por medio de su palabra, y me pasaba horas, no solamente en la clase de Biblia, sino los fines de semana, leyendo su palabra, y empiezo a encontrar paz que no la experimentaba hace 27 años, y yo dije, wow, esto es lo que yo necesito. O sea, yo esto no lo había experimentado con nada. Y pues de una forma muy hermosa, Jesús me empieza a enamorar de Él y empieza pues como a vivir conmigo ese Espíritu Santo. Te cuento que lo primero que yo le pedí al Espíritu es, bueno, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y en una conversación con el Espíritu me decía, en este momento no es posible. Yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Y me decía, Ana, tú no le perdonas a Dios la muerte de tu papá. Y en ese momento me traspasa una revelación de la vida eterna. El Espíritu me muestra que mi papá efectivamente estaba en el cielo, que él había obtenido el premio de forma anticipada. ¿Y cómo te mostró esto en oración? En oración. Que él estaba ya en el cielo, que había obtenido el premio mayor de forma anticipada, que su realidad era mejor que cualquiera de la que estábamos acá, que dejara de cargar ese lastre, y me dijo además que la vida en este mundo es un chasquido y que yo lo iba a encontrar muy pronto allá en el cielo. Eso fue un momento en el que yo realmente solté el lastre de toda mi vida
Fue un momento de libertad muy lindo, de pedirle perdón a Dios. Y no siendo Dios, como se dice, Él es abundante y da en abundancia, esa misma noche tengo un sueño con mi papá, era como una fuente de agua viva, transparente, un monte verde espectacular atrás, con una cara de gozo y de felicidad. Y yo me despierto en una plenitud. Yo, Señor, gracias porque ya sé dónde está mi papá. Y gracias porque me seleccionaste y voy a encontrarme con él nuevamente y te voy a ver a ti. Entonces eso fue una cosa que marcó completamente mi vida. Anita, yo pienso que es muy importante porque Dios hace la obra completa, no solamente a través de tu Padre y esa conexión, esa visión, esa experiencia, te dice yo estoy acá, sino que incluso te confirma la profecía de tu Padre, vamos a estar juntos, casi que te da una confirmación de vas a estar conmigo, y fuera de eso te lo confirma nuevamente con un sueño. Es muy bonito, y muchas veces hay algo que nos impide crecer en la vida espiritual y es culpar a Dios de un montón de situaciones porque creemos que Dios quita muchas cosas, pero hay una frase muy bonita, era de Juan Pablo II, que decía Dios no quita nada y lo da todo. Y yo lo he visto muchas veces con mis hijos. Yo a mis hijos muchas veces les quito cosas porque les quiero dar otras mucho mejores y ellos piensan que nos está quitando, pero realmente nos están dando. Y Dios viene así, para que tú puedas recibir, tienes que dejar lo que tienes en la mano. Y así nos pasa con los niños, venga, no coja eso que esto es mejor, esto no. Y el niño está pensando en lo que tiene en la mano, pero no lo que va a entregar. Y sobre todo que fue muy bonito porque Dios no le quitó a tu padre la vida, sino que le dio la vida eterna. Y un interceder por él. Y como decías tú, de manera anticipada, ¿cuántas personas que se van tan jóvenes pueden decir, estoy en el cielo y puedo orar por mi hija y seguramente él ora mucho por ti? Creo que es algo muy bonito, muy poderoso. Cuéntanos también entonces un poquito de ese servicio, del servicio en la cárcel. Uy, sí. Entonces todo ese proceso de perdón, además, y ya estar como en paz con Dios, que es la primera paz que necesitamos en nuestra vida, me invitan a dar mi testimonio a la cárcel de La Ceja, a la cárcel de hombres. Yo quería hacerlo muy bien, no quería que hablara la herida que Dios estaba sanando, sino que realmente quería dar a estas personas tan necesitadas también de Dios, que también son víctimas de unas infancias muy duras y de la ausencia de un padre, y quería llevar ese mensaje de tenemos un papá en el cielo que se muere de ganas por estar en nuestras vidas. Y me preparé mucho en oración y es que Dios es demasiado abundante. Y en la noche antes, y todas las personas del grupo me decían, uy, la cárcel es muy duro, ese panorama, atravesar el patio, esa desolación. Y orando, tengo también una visión de Jesús entrando a la cárcel conmigo. De hecho, Jesús tocando la puerta de la cárcel. Cuando llego a la cárcel al otro día, efectivamente la fachada era igual a la que había tenido como en la visión, y yo literal me sentí entrando con Jesús a la cárcel. Yo entré en un gozo y en una alegría de llevar el evangelio, de ir a regar esas semillitas del evangelio que estaban en la cárcel. Y desde ahí también veía que era parte de ese perdón que Dios estaba trayendo a mi corazón, de reconciliarme con la figura de las personas que en algún momento podrían ser la figura de aquellos que habían atentado contra la vida de mi papá. Y eso es increíble lo que hace el Espíritu en nosotros, porque me ha dado una misericordia y un amor por los presos, que hoy es el servicio que más disfruto, es el que más me llena, el que más me gusta, y eso solamente puede ser fruto del Espíritu Santo y de traer ese perdón tan importante a nuestros corazones y entender, y esto me lo ha recordado mucho Dios en estos días, que nuestros enemigos son muy distintos a los que nosotros creemos. No somos nosotros mismos, sino son esas potestades que les damos como apertura en nuestras vidas. Y esa misericordia y ese amor es muy hermoso, como el Espíritu nos lo llena para entregar ese amor que Dios nos da a nosotros, poderlo entregar a personas tan necesitadas. Qué lindo. Y
no sé, quiero simplemente hacer una reflexión aquí, una consideración con lo que estás diciendo, y es cuando tienes ese sueño, esa visión, es muy poderosa, porque no es Anita la que va, es Jesús el que va en Anita. Y hay algo muy bonito en la palabra, y es que Dios constantemente y Jesús en la palabra se configura con sus siervos. Cuando Jesús en el camino de Damasco toca la vida de Pablo de Tarso, le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y le dice: soy Jesús, a quien tú persigues, porque él se configura con sus siervos. Es algo hermoso, y además que también nos llena a uno de fe, de creer. Dios está hablando, es Dios el que guía. No es Anita la que un día se levantó a decir: yo voy a la cárcel. Es Jesús que usa la vida de Anita y dijo: yo quiero ir a la cárcel. Y la otra consideración, porque es muy potente lo que has dicho, y es que cuando hay verdadero perdón, donde fuiste herido, eso es lo que das. Desde tu herida, ¿cierto?, que Dios sana, brotan los frutos. Y por eso yo creo que en un momento pensar en orar por un presidiario, por un preso, como dirían técnicamente los PPT, o así le dicen en lo que están en las cárceles, pero para ti sería imposible, porque había cierta culpabilidad de ellos, porque quizá el asesino de tu padre fue una de estas personas, que no tuvo una vida feliz y que habrá cometido esto en un error. Entonces es muy bonito el verdadero perdón que hace el Espíritu Santo, y no podemos perdonar solos, pero el Espíritu Santo puede perdonar en nosotros. Y como dice el Señor: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Muy bonito lo que nos has contado, y una invitación a todos, porque lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de Anita y ese proceso de sanación que no es fácil, Dios lo puede hacer si eres sincero y le abres tu corazón. Quiero decir una palabra muy bonita que dice, es una bienaventuranza: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Hablemos un poquito de la pureza, que es un tema importante para tu vida, Anita. Uy, sí, es súper importante. Una de las cosas de los primeros milagros que hizo Dios en mí fue, yo tuve una vida de mucha libertad, de mucho libertinaje, de mucha búsqueda en lo emocional, en la pareja, de ser llenada o ser complementada, y cometí muchos errores en ese sentido, en mi vida emocional, y me enredé con mucha gente, ¿cierto? Y fui muy irresponsable con mi cuerpo. Lo primero que Dios me regala por medio del Espíritu Santo es el don de la castidad. O sea, literal, yo llego a los pies de Jesús, se termina la relación en la que estaba, y inmediatamente me regala el don de la castidad. Sin ningún esfuerzo, no es un tema de que uno tenga que hacer algo, que cuando comparto esto la gente me mira asustada, como: Dios mío, qué sacrificio. No es ningún sacrificio, o sea, realmente ese don que nos da el Espíritu Santo se manifiesta y nos da una paz y una pureza muy hermosa. En un momento, eso fue hace como año y medio, a mí me dice mi doctora que tenía que hacerme una biopsia porque posiblemente tenía cáncer de útero. Yo en ese momento me voy a la habitación del lugar donde estaba y caigo arrodillada ante Dios, y el Espíritu me empieza a mostrar todo lo que yo había hecho en contra de mi cuerpo y cómo me había irrespetado. Y es impresionante, como cuando dicen a uno que a uno se le pasa toda la película de la vida, literal me la pasó toda, pero de mis abusos en mi sexualidad. Y al final de esa pasada de toda mi vida, aparece Jesús y me dice: pero yo te limpié completamente. En ese momento, Andrés, yo sabía que la sanidad ya estaba. Yo caí en agradecimiento y le decía a Dios gracias. O sea, eso fue sentirme completamente lavada, fue sentir que mi pureza era restaurada en ese momento por Dios. Y efectivamente, te cuento que a mí el tema de los exámenes se demoraron un montón por unas circunstancias. Yo me demoré como un mes para que me hicieran los exámenes y no sé cuánto para que me los entregaran. Y lo pude hacer en una paz porque ya sabía que esa sanidad ya me la había dado Dios. Y efectivamente
me entregan mis exámenes y estaba completamente bien, completamente sana. Entonces definitivamente Dios nos hace nuevos en todos los aspectos de nuestras vidas y especialmente en aquellos donde más hemos pecado. Donde abundó el pecado, abunda la gracia y eso es lo que yo experimenté con esta sanidad que fue tan especial para mí por parte de Dios. Anita, muy potente lo que estás contando, porque muchas veces es como dices tú, donde fuimos más flagelados, donde fuimos más heridos, y en este caso de la pureza, porque también es un área que es herida, es donde Dios convierte el rojo carmesí en blanco, como la nieve dice su palabra. Y hay algo muy interesante, quizás nosotros nos acordamos de esto, pero en el corazón de Jesús esto no existe. Y es muy bonito porque Él hace todas las cosas nuevas y todas las consecuencias de nuestros actos que traen pecado. Cuando somos sinceros, Él las cura. Y no solamente curó esto, sino que curó tu mente, tu espíritu y te dio un don que no es un don que se le da a todo el mundo. El don de la castidad es un don que hay que pedirlo con fe. Muchos de los grandes santos sufrieron mucho con esto. Y viene a colación algo que quiero compartir, Anita. Una vez leí de Sor Faustina Kowalska que ella sufría mucho por los apetitos normales de la carne, porque somos seres humanos. Y una vez clamándole al Señor, Señor, yo no puedo hacer nada. Y es lo que tú dices, no somos nosotros, tenemos unas inclinaciones al pecado. Y fue algo muy bonito porque se le apareció el Señor y también la Virgen María, y la Virgen María se quitó un cingulito que ella tiene, como un cordoncito, y se lo puso. Y ella dice que desde eso nunca más volvió a sentir como ese impulso a la carne, y es ser sinceros, y es reconocer y desearlo, porque si lo deseamos, Dios lo va a hacer, hay que desearlo con todo el corazón. Hablemos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos enseña a orar, y esto es muy importante lo que nos va a contar Anita, porque la palabra dice que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Es quien el que nos enseña a orar. La palabra dice que Él gime, que muchas veces no sabemos qué pedir, pero no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo es el que sabe pedir, y el Espíritu Santo nos va a pedir cosas que no entendemos por qué, pero Él sabe lo que necesitan los demás, pero sabe lo que nuestra alma necesita, sabe cuáles son las palabras, y Él es prácticamente, yo llamo que el Espíritu Santo es como el cordón umbilical que nos une a ese corazón, a la sangre, al amor de papá. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, pues nosotros administramos el poder de Dios, o sea, el Evangelio es poder de Dios al servicio de sus hijos, pero esa administración adecuada de ese poder de Dios indiscutiblemente tiene que pasar por medio del Espíritu Santo. Él es la guía para la oración, Él es quien nos soporta, Él es quien nos va a decir cómo hacerlo, y entender que no somos nosotros, y ahí hay que atrevernos a orar, y orar por los demás y por las necesidades de las personas. Hace poco me pasó algo que para mí fue muy sorprendente, no lo había vivido en una sanidad física o en un tema de salud física, más en lo emocional, en temas personales o de otras personas. He orado por eventos del pasado y he pedido a Jesús que ilumine esos grandes traumas, y Él lo hace, y hay un cambio importante en nuestra alma cuando hacemos ese tipo de oraciones. Pero hace poco una persona se comunica conmigo y me dice: Anita, ora por nosotros. Imagínate que la persona que me ayuda a cuidar las niñas, tiene 2 niñas pequeñas, tiene COVID, y nos tenemos que hacer en 3 días la prueba, mi esposo, yo y las niñas. Yo me voy a un momento de oración, empiezo a orar, y el Espíritu Santo me trae la imagen de la señora que cuidaba a las niñas, jugando con las niñas, y me mostraba cómo las partículas de COVID volaban en el ambiente y volaban por ahí libres. Y en ese momento el Espíritu me dice: destrúyelas en el nombre de Jesús, destruye cada partícula que estás viendo. Y efectivamente eso hice, y empecé a ver cómo explotaban. Fue hasta lo más de curioso y como de caricatura. Empezaron a explotar, a caer como destruidas.
y fue una paz inmediata y una confirmación de que ellos realmente eran libres de la enfermedad. Inmediatamente le dije a esta mujer que contaran con que estaban libres de la enfermedad, que Dios me había dado esa certeza. Y gloria a Dios, ninguno del hogar estaba contagiado y la señora se logró recuperar sin ninguna, digamos, complicación. Entonces eso es, pues, sentirse usado así, de esa forma tan explícita, tan visual, es una cosa que a mí, pues, a uno lo sorprende y que nos va a seguir sorprendiendo. O sea, el Espíritu Santo nos va a seguir sorprendiendo en cada oración que hagamos por nuestros hermanos o por nosotros mismos. Sí, y cuando nos extendemos al hermano, Dios hace eso. Has dicho algo muy importante, y es que el poder del Espíritu está hecho para la edificación de la asamblea. Les contaba en el testimonio de Natalia Gil lo que me sucedía mucho con mis hijos, que mis hijos pequeños se ponen mi ropa, se ponen mis zapatos, y yo les compartí y lo quiero volver a compartir con lo que está diciendo Anita, y es que cuando uno se siente hijo de Dios, se quiere vestir con las cosas de Dios. Yo me quiero vestir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el manto, el Espíritu Santo es el poder, el Espíritu Santo es la ropa de papá, y yo me quiero vestir con esa ropa, y yo quiero actuar como papá lo hizo, como lo hizo Jesús. Y es muy bonito porque es un poder no para nosotros, para la gloria y para el servicio, para la edificación de la asamblea. Anhelen los dones, anhelen servir. Anita, voy a preguntarte algo, y es que he visto que tienes un don del Espíritu muy bonito, que es la posibilidad de ver, de las visiones. El profeta Joel habla de él. Pedro parafrasea al profeta Joel, lo vemos en Hechos de los Apóstoles: vuestros hijos y vuestras hijas tendrán visiones, las visiones que te guían. Incluso es muy bonito porque en la vida de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando Pablo tenía que evangelizar en Macedonia, él iba para Asia y se le apareció un macedonio: no, vuelvo a Occidente, vuelvo a Europa, Macedonia, ¿cierto? O Oriente Próximo, por decirlo de alguna manera. Y es muy importante las visiones para los hombres del Espíritu. Cuéntanos un poquito de ese don, cómo se activa, cómo empezó Dios a usarte de esa manera. Yo creo que en mi caso ha sido por medio del servicio. Yo creo que hay que atrevernos a servir. Hay que atrevernos y Dios va entregando y nos va dotando como esas piezas que Él va requiriendo en cada servicio. Creo que ese es como, o en mi caso ese ha sido el servicio. Yo posiblemente peco más por ejecutar, ¿cómo es que se dice? Sí, por ejecutar, por probar. Por hacer que por omisión. O sea, yo soy más del hacer. Y desde muy temprano, cuando conocí a Dios, empecé a servir, con mucha sed de servicio. Y a medida que he ido sirviendo, Él ha ido como nutriéndome con estos temas. Te cuento que yo creo que con el tema de los dones, en mi caso, en algunos momentos he deseado con mucho ahínco unos y no me los ha dado y me ha dado otros, pero lo que he aprendido es que cada uno somos esa pieza en el rompecabezas del plan de Dios, y a cada uno nos va entregando lo que necesita que cada uno administremos, y en algún momento me dejé de preocupar por eso, como de cómo el poder de Dios se manifiesta en mí, o qué hace por medio de mí, o si toca a 50,000, o si toca a uno, en mi casa tomándose un café. Creo que eso para Dios no hay números, y no es relevante cuántos llevamos, sino que realmente hagamos la obra que Él nos llama a hacer. Entonces, creo que han salido muy espontáneamente. Creo que muy como soy yo soy una mujer muy espontánea, y espontáneamente en el servicio Dios ha ido entregando, digamos, esas capacidades que necesita que en mí se manifiesten. Con respecto a lo que nos comentas, tengo una reflexión. Algunas veces yo he compartido y he dicho que el Espíritu Santo es como la cajita de Misión Imposible, o como la cajita de Matt Giver. No digo lo de Matt Giver porque me va a sentir viejo, no saben quién es Matt Giver, pero es muy bonito. Y es que a medida que existe una misión, Dios te da las armas, ese toolkit del que tú hablas, esas herramientas como para lograr lo que es muy bonito. Y yo lo puedo decir,
Normalmente yo sé qué dones me ha dado el Espíritu Santo. El don de sanidad no es uno de ellos, pero sin embargo cuando he orado por las personas se ha manifestado, porque Dios ha tenido misericordia. Entonces uno sabe que hay unos dones que el Espíritu Santo establece, ¿cierto?, para servirle a la iglesia, y hay otros dones que se activan y fluyen de manera incontrolable, y eso es muy bonito, pero es lo que tú dices. Si uno sirve y si uno se lanza y uno acepta la misión, pues Dios va a dar como esa cajita de herramientas que es muy potente. Hablemos del amor. Hay una frase de Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, que dice que nuestra vida siempre debemos amar hasta que nos duela y seguir amando hasta que deje de doler. Háblanos un poquito del amor y de la realidad del sufrimiento en el amor. Sí, Dios me ha hablado mucho de esto en este tiempo, y en Semana Santa tuve una experiencia muy, muy linda en la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor, donde experimenté el gran amor que Dios sentía por mí en ese momento, cuando estaba muriendo, y cómo se entregó completamente. Dios ha traído una revelación muy importante a mi corazón, y hace poco leí en una de las cartas de Pablo que él hablaba de sufrir por Cristo. Y yo decía, pero ¿de qué tipo de sufrimiento está hablando Pablo? O sea, porque no es el sufrimiento de que voy aquí a darme pues látigo. No, ¿cuál es el sufrimiento? Y lo que Dios me dijo también en oración es, amar duele. Es que cuando amamos, nos entregamos al otro, y necesariamente en esa entrega estamos muriendo a nuestro ego, estamos muriendo muchas veces a lo que quisiéramos hacer, pero estamos aquí con la persona que está necesitando una palabra de aliento. Morimos cada que no entendemos esa persona que piensa distinto a mí, que está alejada de Dios, pero que la debo amar y debo de presentarle a Dios, y todos los días debemos de morir a algo o sacrificar algo por amar, y es darnos completamente. Y en ese momento tan teso que tuve en Semana Santa, y yo caí arrodillada y le dije a Dios, me entrego, le dije a Jesús, me entrego completamente a vos, me entrego sin condiciones. O sea, y fue producto de experimentar completamente, no creo que completamente no, pero un pedazo muy grande del amor de Jesús. Y en ese momento el Espíritu me dice, listo, quema tus sueños, vas a entregarte completamente, quema tus sueños. Y llegué a mi casa, yo tenía mis sueños en un sobre, porque hace mucho tiempo Dios siempre me ha dado la palabra, encárgate de mis cosas, que yo me encargo de tus asuntos. Y yo un día de eso, bueno, de mis asuntos, vea, estos son mis asuntos. Aquí, asunto número 1, asunto número 2, asunto número 3. Muy literal, como literal. Debe ser. Y en un sobre, y Señor, aquí están mis asuntos, yo no me vuelvo a acordar de ellos, chao. Chao, es que llegué a mi casa y quemé mis asuntos. Y es una delicia, no sé qué va a hacer Dios conmigo, Andrés, no tengo ni idea qué plan tiene, pero es una aventura vivir la vida así. O sea, en completa expectativa de lo que Dios quiere hacer por medio de tus manos, y cada día entregarle nuestras manos. Para mí es muy especial entregarle mis manos cada mañana, y es algo que nos llena realmente de lo que para el Padre y para el Hijo y para el Espíritu Santo son importantes. Tremendo. Quedo sin palabras, porque obviamente eso que has hecho y ese voto que has hecho ante Dios, que es un voto de entregarle todo, un voto pues personal, no un voto religioso, para que me entiendan, es lo que denominamos la opción fundamental, y es entregarle todo, y no es una opción tan fácil de tomar, entendiendo que muchas veces Dios deja que lo sigamos en nuestra imperfección, y Él nos va dando ciertos consuelos o ciertos anhelos, y llega un momento que desde un acto de generosidad le entregamos incluso hasta nuestros deseos, un despojo total.
y obviamente es doloroso, es duro pues llegar su hojita de sueños, no es fácil quemar las barcas como hizo Hernán Cortés cuando llegó a México y es quemar todo, pero la felicidad es directamente proporcional a la generosidad. Yo siempre lo he dicho y es, Dios ama al dador alegre. Y cuando uno le da los propios sueños no es tan fácil. Y obviamente es porque Dios quiere construir, pero es muy bonito y una invitación a todos los que están escuchando. Entreguémosle totalmente la vida al Señor y como dices, no sabes qué va a pasar, es una aventura y así como Él lo entregó todo, darle todo, me parece hoy súper bonito. Hablemos también, bueno, pero quiero decir otra consideración. En la experiencia tuya me llama mucho la atención que vos no sentiste como el amor universal de Dios, sino personal. Y Pablo decía algo muy bonito. Me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Es decir, el amor de Dios más como, sí, Dios murió por nosotros, sí. Murió por su iglesia, sí. Pero es que finalmente Él me amó y se entregó por mí. Poder experimentar ese amor tan personal es un don y también mi deseo que todos puedan experimentar esto. Hablemos de las aventuras de Anita y el Espíritu. Ay, Dios. Bueno, Dios me lleva a muchas partes. La semana pasada me llevó, era el 28 de abril, el día de la primera manifestación. Yo iba a salir a hacer una diligencia y hubo un momento en que yo desesperada salí y me fui. O sea, como que era antes del tiempo en que iba a salir y yo salí y me fui en el carro. Y cuando, no sé en qué momento, me topé con la manifestación de ese día. Venía hacia mí todos los jóvenes que venían manifestando, yo quedé ahí, o sea, iba a Las Vegas en sentido hacia el centro y empezaron a pegar el carro. Y me insultaban desde afuera y en ese momento que de todos modos te ponían alerta, en estado de alerta natural del cuerpo, Dios me muestra el odio que estaba operando en ese momento y el Espíritu me explica, mira, no son ellos, es el odio literal. Y fue muy lindo porque creo que en tanta conmoción que estábamos viviendo en ese momento, a veces se nos olvida quién es el verdadero enemigo y a veces creemos que es nuestro hermano. Y Dios quería recordarme eso para una charla que di hoy, al mediodía, y me mostraba en serio cómo, o sea, los ojos de odio de las personas. Y me decía, están sufriendo, mis hijos están sufriendo, y el odio está apoderándose de sus corazones. No estoy yo, no está el amor en ellos. A ellos quiero llegar. Como entré, salí, o sea, de ahí me sacó Dios, con mucha mañita y con mucho cariño. Yo llegué a orar a mi casa muy confrontada por lo que había vivido, con un sentimiento de dolor como de lo que estaban viviendo las personas, y Dios me dio unos mensajes muy claros para la iglesia y es, no clasifiquemos más a las personas, no nos polaricemos más poniéndonos como calificativos, o que si yo soy de izquierda, que si el otro es de derecha, que si este es de tal corriente, de tal otra. Fue un jalón de orejas para mí profundamente y creo que fue un jalón de orejas para la iglesia en general y es, no podemos perder la misericordia por el hermano y no se nos puede olvidar quién ya ganó la batalla. Y con ese que ya ganó la batalla, con este gozo y con esta paz que es proveniente de Jesús, tenemos una labor afuera gigante de presentarle a Dios a muchas personas que están necesitando. Y que sufren. Que sufren. Porque piensan, cuando uno está cegado por la tristeza, por el odio, por el espíritu de revancha, de violencia, la gente piensa que es libre, pero realmente son esclavos. Y tenemos el poder para destruir todas las potestades que Jesús ya venció. Muy bonito lo que nos comentas, Anita, y creo que es un mensaje potente para compartirle a la iglesia, a todos los que nos escuchan. Se nos ha acabado el tiempo, Anita. Oremos por todas aquellas personas que nos van a ver, no solamente en la transmisión en vivo, sino que nos verán en un futuro. Que esperemos que sean muchos y que seguramente Dios va a tocar sus corazones para que Dios haga
lo mismo, incluso más, que ha hecho en tu vida y que también hará en la de ellos. Claro que sí. Bueno, Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este espacio, lo bendecimos. Bendecimos a cada persona que va a ver esta transmisión y luego cuando quede en el canal de YouTube, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy renueves nuestras fuerzas. A cada hijo tuyo que hoy está abatido, que se pregunta, ¿tú dónde estás? Levántalo con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy muchos de tus hijos están achicopalados como en algún momento lo estuvo Elías, como lo estuvo el mismo Pablo, cuando sentían que su labor de cristianos no estaba teniendo frutos. Y hoy te he pedido, Señor, que a cada hijo tuyo, Señor, que esté en este momento experimentando un momento difícil en su fe, lo levantes y le recuerdes, Padre amado, quién ya ganó la batalla por nosotros, que esta batalla está ganada. Llénanos de alegría, de gozo, de misericordia, de empatía con nuestros hermanos, con aquellos que piensan muy distinto a nosotros, con aquellos que están alejados de ti. Y úsanos, Señor. Hoy ofrecemos tus manos, las ponemos ante ti, para que unidos como iglesia ejecutemos tu plan, papá. Un plan que es para bien de quienes te aman. Trae, Señor, esperanza a cada corazón necesitado. Y todo esto, Señor, lo hemos pedido en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Anita, por esta oración. Le agradezco. Y todo el amor para el Espíritu Santo que nos permite experimentar aquí su presencia de manera poderosa, y que esta presencia que hay en nuestros corazones, que el fuego de Anita, que el fuego del Señor sea ahora en tu corazón, en tu hogar, en cualquier situación que estés viviendo, salud, afectiva, financiera, de apostolado, de propósito, de misión. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Anita, muchas gracias a todos los que nos ven. Si les gusta, por favor, compartan, pero si bien alguien que está necesitado, compartan. Bueno, muchas gracias, un abrazo.